Una feliz mañana, mi nombre es Ángela Gómez y los acompaño a partir de este momento con las noticias de Directo América. Estos son nuestros titulares de hoy. Llegan los líderes mundiales a Belém para la cumbre COP30 del clima en Brasil. En la previa de 2 semanas de negociaciones con miras al financiamiento de la lucha contra el cambio climático. Pero los países más contaminantes no asisten. Tenemos reporte. Emergencia nacional y más de 140 muertos en Filipinas tras el paso del tifón Kalmaegi. Hay al menos 127 personas desaparecidas y continúan las inundaciones en el país. En tanto, Vietnam tuvo que cerrar 6 aeropuertos por la llegada del fenómeno natural. Y en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky confirmó que continúa la lucha contra al menos 300 soldados de Moscú en el centro de Pokrovsk. Los combates también se desarrollan en Mirnorad y Kupiansk, y drones ucranianos atacaron una refinería de petróleo en la región rusa de Volgogrado. Tenemos el reporte. Además, este jueves se cumplen 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia de Colombia a manos de la guerrilla del M-19. Uno de los episodios más violentos del conflicto armado en ese país, que al día de hoy plantea todavía múltiples preguntas sobre las intenciones de la guerrilla y la agresiva respuesta del Estado, en un enfrentamiento que duró más de 24 horas y causó decenas de muertos y desaparecidos, incluidas personas que salieron con vida y luego fueron reportadas como muertas. Analizamos con el hijo de uno de los magistrados que perdieron la vida ese día. Y comenzamos en Brasil. Unos 50 jefes de Estado llegan a la ciudad amazónica Belém para la cumbre COP30, que a partir de la próxima semana iniciará las negociaciones sobre el cambio climático. Los líderes de los países que contaminan más, como China y Estados Unidos, no estarán presentes, encabezados por Donald Trump, que calificó la cumbre de estafa. Vamos justamente a Belém con nuestra enviada especial María Clara Calle. Un saludo para ti, María, buen día. Y te pregunto primero cuáles son las prioridades de los líderes que acuden a esta cita. Las prioridades de los líderes se concentran sobre todo en multilateralismo, pues es una fecha clave, ya que esta COP30 se realiza en el mismo año en el que el Acuerdo de París está cumpliendo precisamente una década. Sin embargo, ahora el multilateralismo para discutir todo lo relacionado con el clima está en juego, precisamente porque Estados Unidos se retira del acuerdo y aunque hace parte de las COPs, el gobierno de Donald Trump anunció que no enviará una delegación de alto nivel aquí a Belém. Incluso se rumora que podría no enviar ningún negociador. Aún así, puede existir la presión desde Washington, como ya ocurrió en agosto de 2025, en medio de las negociaciones con la Organización Marítima Internacional. Intentaban poner un impuesto de carbono al transporte marítimo de todo el planeta, a lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos amenazó con las personas que votaran a favor de dicho impuesto, algo que finalmente hizo que se cayera. Otro de los temas claves aquí en la COP es la adaptación. Precisamente en ese Acuerdo de París se creó una meta global de adaptación para procurar que las personas fueran más resistentes a los eventos extremos del clima, como altas temperaturas, aumento del nivel del mar o huracanes cada vez más fuertes, como lo acabamos de ver con Melissa en el Caribe. Sin embargo, esas metas todavía no son cuantificables y se espera que aquí en Belém salga la lista de qué se puede hacer al respecto. Y otra de las grandes promesas será el Fondo de Bosques Tropicales, que se lanzará hoy aquí en la COP30. Bueno, María Clara, entonces, ¿qué podemos esperar para las semanas de negociaciones en Brasil? Una de las grandes promesas a esperar, aunque por básica que suene, es que la logística esté lista, ya que por ahora esta ciudad, Belém, todavía parece no estar del todo preparada. Su gran problema, su gran reto ha sido el alojamiento. Esta ciudad tenía una capacidad de menos de 30.000 camas para los 50.000 participantes que se esperan lleguen a esta ciudad de Brasil. Por eso es que el gobierno federal trajo 2 buques con capacidad de 6.000 camas adicionales a esta ciudad ribereña, por lo que invirtió casi $45 millones en los últimos 6 meses para renovar el puerto de Outeiro. Aún así, la presión creció,
pues el alojamiento llegó a estar hasta $700 por noche por persona, algo impagable para las delegaciones, por ejemplo, de África o de estados insulares del Pacífico, que le escribieron a la presidencia de la COP pidiéndole que planteara soluciones. El gobierno de Lula se negó a trasladar la COP30 a cualquier otra ciudad de Brasil. Y lo que sí hizo fue financiar parte de ese alojamiento. Ahora veremos si la logística funciona, pues ahora que comienza la cumbre de los líderes, los trabajos continúan, como lo vemos a mis espaldas, con los empleados que aún llegan a esta cumbre. Lo que sí es cierto es que la seguridad estará un poco más garantizada. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva firmó el decreto de garantía de ley, garantía y orden que permite enviar 8.000 militares de la Fuerza Federal aquí a Belém entre el 2 y el 23 de noviembre, algo que ocurrió este año antes con la cumbre de los BRICS en Río. Pues María Clara, gracias. Vamos a seguir atentos a tus reportes durante este cubrimiento especial. Por ahora cambiamos de tema. El presidente de Filipinas declaró el estado de calamidad después de que el tifón Kalmaegi causara estragos en el país, dejando al menos 142 muertos y otras 127 personas desaparecidas. Esto lo convierte en el tifón más mortífero en lo que va del 2025, mientras sigue su camino hacia Vietnam. Más en el siguiente informe. Estas imágenes muestran parte de la destrucción causada por el tifón Kalmaegi. Tras la tormenta, a los residentes solo les queda buscar entre los escombros y llorar a sus muertos. Esta habitante del municipio de Liloan perdió a su hermana en las inundaciones. Mi hermana, que tiene una discapacidad mental, estaba dentro de su habitación. Intentamos forzar la puerta de su dormitorio, pero no se abría. Intentamos abrirla con un cuchillo de cocina y una palanca, pero no se movía. Intenté golpear la puerta, pero seguía sin abrirse. Lo intentamos hasta que el agua subió mucho, hasta por encima de nuestras cabezas. Las inundaciones arrasaron la provincia de Cebú, destruyendo hogares. La población local dice que las autoridades podrían haber hecho más para advertirles del peligro. Creo que el gobierno local fue muy ineficaz. No estábamos preparados. Podrían habernos avisado como mínimo y así nos hubiéramos podido preparar. Se podrían haber evitado muertes. Sé que murió mucha gente. Después de causar estragos en Filipinas, el tifón Kalmaegi llega a Vietnam. La región no es ajena a los tifones. Filipinas ha sufrido unos 20 esta temporada y podría enfrentarse a entre 3 y 5 más antes de que termine el año. Actualmente, otro tifón potencialmente aún más fuerte, la tormenta tropical Phung Wong, avanza hacia el país. Vamos a noticias de la guerra de Ucrania porque continúan los enfrentamientos en el centro de la ciudad de Pokrovsk y también en Mirohad y Kupiansk. Mientras tanto, Kiev dijo que atacó con drones una refinería de petróleo en la región rusa de Volgogrado, causando un incendio. La información del terreno la tiene nuestra enviada especial en Ucrania, Catalina Gómez Ángel. La lucha por la ciudad de Pokrovsk continúa en sus calles. Sin embargo, el gran reto de las fuerzas ucranianas actualmente es evitar que las tropas queden encerradas, no solamente en Pokrovsk, sino en la ciudad de Mirnohrad, que es el pulmón de la defensa de esta ciudad. Evitan que ese corredor cada vez más estrecho se cierre y para esto intentan atacar las unidades de drones rusas, que con esos drones FPV intentan cortar las vías logísticas y de comunicación de las fuerzas ucranianas, pero no es fácil debido al gran número de drones que tiene Rusia, al gran número de hombres, pero también al uso constante de esas bombas llamadas CAPS, que son bombas guiadas lanzadas desde aviones rusos detrás de las líneas de frente, muchas veces a 40 o 50 kilómetros, lo que hace imposible para la defensa aérea ucraniana derribarlos. Estas bombas, si bien no son muy precisas, causan un gran daño. Esa capacidad de destrucción se equivale más o menos a la de cientos de proyectiles de artillerías y para poner un ejemplo, el cráter que deja es de 7 metros de ancho por 4 de profundidad. Esto causa grandes
pérdidas humanas, daños para los soldados, pero también para la logística, y no solamente allí en el frente, sino en las áreas de la retaguardia donde descansan, donde guardan las municiones. Cada vez son más constantes estos ataques en ciudades como Kramatorsk o Sloviansk. Según Ucrania, solamente en el mes pasado 5.300 de estas bombas fueron lanzadas en toda el área de frente, pero el mayor reto ahora es que su capacidad de alcance es mucho mayor. Se cree que pueden volar hasta 150 y 200 kilómetros y buscan la manera de contrarrestarlos. Dicen que la defensa aérea no es una opción. Cada misil que lanza esta defensa cuesta millones, lo que no es realmente rentable para Ucrania, y busca la posibilidad de la guerra electrónica, que no siempre funciona, pero dicen que estos son los retos que traen la guerra, que cada vez que aparece un arma nueva, ellos buscan cómo contrarrestarla. Y Bélgica está en alerta por la presencia de drones en su territorio. Estos últimos días, varios drones fueron detectados el martes en las inmediaciones de grandes aeropuertos. El primer ministro, Bart De Wever, realizó una reunión este jueves de urgencia con un Consejo Nacional de Seguridad y decidió un nuevo plan para adquirir sistemas antidrones y un sistema de vigilancia. Escuchamos al ministro de Defensa. Creo que necesitamos más capacidades antidrones y eso es lo que propongo. Tengo un plan concreto. Lo presentaré hoy y mañana al Consejo de Ministros. Así que sí, estamos gestionando los fondos. También estamos muy comprometidos a nivel internacional. Tenemos muchos buenos vecinos y países vecinos, aliados de la OTAN, y todos están intentando ayudarnos. Son muy buenas noticias. Más noticias. El cierre de gobierno de Estados Unidos entró este jueves en su día 37. Entre las muchas consecuencias de que aún no se haya aprobado el presupuesto, se encuentra que algunos controladores aéreos están faltando al trabajo, agobiados por las horas extras obligatorias. Si esta situación continúa, el viernes comenzará una reducción progresiva de los vuelos en 40 aeropuertos del país, según anunciaron las autoridades. Veamos. El cierre del gobierno pone un manto de duda sobre la operación de los vuelos internos en Estados Unidos. Desde el inicio del shutdown, el 1 de octubre, cientos de miles de empleados del gobierno han sido suspendidos, aunque otros trabajan sin cobrar hasta que se resuelva el estancamiento presupuestario. Este es el caso de 13.000 controladores aéreos y 50.000 agentes de seguridad del transporte. Ante la falta de pagos y el aumento de la carga de trabajo, con algunas personas trabajando 6 días a la semana, cada vez son más los que faltan a sus turnos. Esto obliga a las autoridades a reducir la cantidad de vuelos. Lo que encontramos son problemas de fatiga que experimentan nuestros controladores aéreos. La Administración Federal de Aviación informó que entre el 20 y el 40% de los controladores aéreos de los 30 aeropuertos más grandes de la agencia no se estaban presentando a trabajar. El plan propuesto reducirá los vuelos a partir del viernes, comenzando con un 4% de los trayectos, con un aumento gradual hasta el 10% la próxima semana. La medida no tiene precedentes, pero es necesaria, según el gobierno Trump. Habrá frustración. Estamos trabajando con las aerolíneas. Ellas van a trabajar con los pasajeros, pero al final, nuestra única función es garantizar que este espacio aéreo sea lo más seguro posible. Los recortes podrían afectar hasta 1.800 vuelos, según una estimación de una empresa de análisis de aviación. Y después de su victoria en las elecciones, Zoran Mamdani hizo su primera declaración. En Queens anunció que la composición de su equipo de transición estará protagonizada por mujeres, muchas de ellas con pasado en las funciones de la ciudad. Por otro lado, también tuvo la primera reacción del presidente Trump, quien lo llamó comunista. Ramiro Cueva Verena nos amplía. Primeros anuncios de Zoran Mamdani tras su victoria en los comicios. El alcalde electo de Nueva York dio su primera comparecencia en Queens y presentó a su equipo de transición, el cual estará compuesto mayormente por mujeres, muchas de ellas exfuncionarias neoyorquinas. El arduo trabajo de mejorar la vida de los neoyorquinos comienza ahora y ese proceso empieza con la transición. En los próximos meses mi equipo y yo construiremos un ayuntamiento capaz de cumplir las promesas de esta campaña. Formaremos una administración que sea a la vez competente y compasiva, impulsada por la integridad y dispuesta a trabajar tan duro como los millones de neoyorquinos que llaman hogar a esta ciudad. Por otro lado, no pasaron ni 24 horas de su triunfo en las urnas y ya recibió el primer ataque verbal del presidente Donald Trump.
El republicano arremetió contra Mamdani e intentó descalificarlo al llamarlo comunista. Tras los resultados de anoche, la decisión que deben tomar todos los estadounidenses no podría ser más clara. Tenemos que elegir entre el comunismo y el sentido común. ¿Les parece lógico? Sentido común. ¿Es sentido común o comunismo? Nuestros adversarios nos ofrecen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico. La disputa entre la nueva autoridad local y el presidente de Estados Unidos ya tuvo sus primeros roces. No obstante, Mamdani se mostró dispuesto al diálogo, mientras el mandatario dijo que podría ayudar un poco al nuevo alcalde de Nueva York. Es la hora de nuestro invitado del día. El 6 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 asaltó el Palacio de Justicia de Colombia en el centro de Bogotá, con la voluntad de someter a un juicio simbólico al presidente Belisario Betancur. La respuesta del Estado fue militar, con tanques y helicópteros de las Fuerzas Armadas y con un intercambio incesante de balas. Por 28 horas, el edificio se convirtió en un campo de batalla en llamas con decenas de rehenes atrapados. Según el Consejo de Estado, en los cadáveres de al menos 3 de los magistrados de la Corte Suprema se encontraron proyectiles de armas que no usó la guerrilla. El número exacto de víctimas mortales se cifra en 94, pero es todavía inexacto y una de las cuestiones sin esclarecer 40 años después. Además de los crímenes de asesinato de personas que salieron con vida del edificio y luego fueron reportadas como muertas durante la toma. Vamos al análisis y para ello nos acompaña Mauricio Gaona, quien es Oppenheimer Scholar, abogado e hijo del exmagistrado Manuel Gaona Cruz, quien fue asesinado en la toma del Palacio de Justicia. Mauricio, gracias por estar en France 24. Muchas gracias por la invitación. Comienzo preguntándote cuáles son las principales cuestiones para ti pendientes por resolver. Yo creo que la gran parte de las cosas están ahí. Lo que no hay es verdad. Es decir, si 40 años después al holocausto, la justicia al holocausto, a la justicia, lo que tendríamos que decir es que ya llegó el turno a la verdad. Las pruebas están ahí, han estado en los expedientes por 40 años. Pero se ha manipulado mucho la historia, se ha manipulado mucho la verdad y hoy se trata de reeditar y reescribir. Yo le diría a los jóvenes y a las nuevas generaciones que lo que ocurrió en el Palacio de Justicia pues no fue un acto intrépido de una guerrilla ni un acto heroico del ejército, fue simplemente un crimen contra la humanidad, que en el vocablo español conocemos como un delito de lesa humanidad, pero además de violaciones tajantes al derecho internacional público, al derecho internacional humanitario, DIH, y violaciones y atrocidades de derechos humanos de los dos bandos, incluyendo el asesinato y ejecución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia al interior del Palacio de Justicia, como las personas que fueron desaparecidas al salir del Palacio de Justicia. Hay víctimas de los dos bandos y es un crimen que no se puede justificar. Queda naturalmente la impunidad de la guerrilla del M-19 a la cual le dieron un indulto sobre delitos políticos que no aplica, de nuevo estos son delitos de lesa humanidad, pero es el mayor caso de impunidad en la historia de Colombia. Y la parte de los militares en gran medida se han procesado y se han condenado, pero aún hay personas que desaparecieron y no se han encontrado. Entonces quedan esas dudas como el retiro de la guardia en el momento en que se efectuó la toma. Quien lo pudo haber ordenado naturalmente no fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Son pequeñas a mi juicio, no son tan grandes. Bueno, señor Gaona, como exmiembro del M-19, ¿qué se podría esperar o cuál era la expectativa frente al presidente Gustavo Petro sobre la memoria y la clarificación de este caso? Bueno, lo que se hubiera esperado de cualquier jefe de Estado naturalmente era el reconocimiento, era el arrepentimiento, que es parte del proceso de justicia restaurativa en una nación civilizada. Pero lo que hemos visto básicamente en estos días y durante su tiempo es llamar un acto genocida y barbárico como este, como una genialidad militar, como una genialidad y algo que es digno de imitación, y ondear las banderas del movimiento de la guerrilla y condecorar a los guerrilleros in memoriam, incluso los que hacen parte aún de la organización, como si fuera algo para estar orgulloso. Y sigue insistiendo en narrativas del olvido, en narrativas de la infamia, tratando de manipular la historia y contándole al país, en el caso personal incluso, de cómo mi padre fue asesinado de otra manera. Naturalmente, pues uno no le puede creer a alguien que fue camarada de estos guerrilleros y persona que estuvo vinculada procesalmente, penalmente, por 2 resoluciones judiciales en 1989 y en 1992, con órdenes de captura sin excarcelación.
pues es difícil que él sea el que nos cuente la historia. Creo que no es la fuente de información, pero lo resumiría en esto. Nos están presentando como censura o como historia algo que es simplemente propaganda. Y es que aquí se cometió un crimen contra la humanidad. Bueno, hablando de quién cuenta la historia y cómo la cuenta, pues es bien conocido en Colombia que ahora mismo hay una película que se llama Noviembre, con la que ustedes pues están en disputa en este momento precisamente por la manera en que, según ustedes, retratan a su padre, que para ustedes pues no le hace justicia a su nombre ni a su persona. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, no solo para nosotros, tampoco le pareció al juez, porque la tutela la ganamos. Entonces, al juez tampoco le pareció que lo retratara, y es un magistrado muy conocido en Colombia y sirvió con la mayor dignidad. Y lo último que merece, naturalmente, es deshumanizar las víctimas para humanizar a los victimarios. Yo simplemente le diría que pues ese tipo de situaciones no son entretenimiento, no son arte, son propaganda. Pero los remitiría simplemente al comunicado de prensa ya para mirar los detalles de ese caso en particular. Los remitiría al comunicado de prensa que la familia emitió a través de nuestra apoderada, que es mi hermana Juliana Gaona Bejarano. Bueno, quisiera también que habláramos sobre las percepciones que tienen ustedes hoy en día. Pues han pasado 40 años, el Consejo de Estado habla de una respuesta desproporcionada del ejército. En medio de toda esta toma y esta retoma, decidieron dejar de transmitir lo que sucedía por radio y pasar un partido de fútbol. Es decir, hay muchísimas versiones encontradas hoy. ¿Con cuál se queda usted? Yo diría que la más completa, si usted quiere indagar, obviamente, la investigación más completa en Colombia que se hizo, porque hubo investigaciones que solo investigaron un lado de la historia, o sea, un responsable. La más completa definitivamente fue la Comisión de la Verdad, que fue establecida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es una investigación de 4 años comprensiva. Investigaron la línea del narcotráfico, investigaron las acciones de la guerrilla, investigaron las acciones de los militares e investigaron las acciones del gobierno. Es tal vez la más completa, la más cercana a la verdad. Y naturalmente es el documento más importante. Ya como víctima, la que nosotros produjimos en la página de Manuel Gaona Cruz, manuelgaonacruz.org, pues si usted quiere saber quién fue él realmente y lo que pasó, lo que le hicieron, ahí está el crimen de atroz que cometieron en contra de él. Pues yo diría que esa es, para nosotros como familia, no hay ninguna duda, no hay nada que responder. Fue absolutamente claro cómo lo ejecutaron. 4 testigos presenciales, pruebas periciales, balísticas, cotejadas, y naturalmente pues las voces del pasado y de la historia que no se pueden acallar con trinos. Es muy difícil reescribir la historia utilizando ficción, porque con ficción no se construye memoria, o utilizando propaganda para reemplazar la verdad. La verdad está ahí, está en esos informes y en estas investigaciones. Bueno, quisiera hablar un poco de memoria, Mauricio, porque ya pasaron 40 años y algunas personas no habíamos nacido cuando sucedió la toma del Palacio de Justicia. Y en aras de conservarla y para nuestros televidentes, hablemos un poco sobre el contexto político y social en el país en ese momento que sucedió pues este evento tan violento. Bueno, es que para los jóvenes hay que decirles que Pablo Escobar en ese momento era el criminal no solo más poderoso de Colombia, sino del mundo, dicho por organismos internacionales de Estados Unidos, de la Unión Europea. Controlaba cerca del 85% del mercado de cocaína que iba hacia los Estados Unidos y casi el 70% de Europa. Eso para la época pues se representaba en billones de dólares. Y también se estableció que el cartel de Medellín, la organización que él dirigía, era el sindicato criminal más rentable de la tierra. Ese día, el 6 de noviembre, se discutía la demanda que él mismo colocó a través de su abogado el 5 de junio del 85, unos meses antes, cuando iniciaron las amenazas contra mi padre, que era el magistrado ponente, y el autor de una tesis denominada intermedia, que impidió la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria de ese tratado. Y él era obviamente una de las cabezas en la lista a ser extraditados. No solamente estuvo detrás de la toma, pues porque cuando la guerrilla ingresó a atacarlos, en ese momento la única sala que estaba reunida era la de mi padre, la sala constitucional, y él estaba al uso de la palabra presentando esa sentencia, declarando constitucional la ley aprobatoria del tratado, y naturalmente la consecuencia era para él, para Pablo Escobar. Pero él también asesinó ministros de justicia antes y después de la toma. Los magistrados que quedaron vivos fueron asesinados ya por fuera del Palacio de Justicia. El doctor Hernando Vaquero Borda, el último que conocía muy bien la extradición, fue asesinado unos meses después.
Y la nueva Corte Suprema de Justicia, ya intimidada, pues declaró el tratado inconstitucional y después logró subyugar al Estado a través de acciones, dinamitó a Colombia, mató más de 1000 policías, jueces, bombas por todas partes, voló un avión en el aire de Avianca con civiles inocentes, mire hasta dónde llegó esta persona, para que no lo extraditaran. Y logró que la Asamblea Nacional Constituyente prohibiera la extradición en Colombia, y ahí sí se entregó. Entonces, un criminal que logra que le cambien hasta la Constitución y pueda construir su propia cárcel, etcétera, pues es la representación de qué era Colombia en la época de los 80 hasta los 90. Y ese es el prólogo. El resto de los colombianos lo conocen. Esa es parte de su historia. Yo diría, para terminarle, es que ese día, 17 de noviembre, esos magistrados estaban tratando de que Colombia no tuviera esta historia. Fue la última oportunidad. Y si no aprendemos la historia, no podemos tener un futuro diferente. Y es por eso que los colombianos la están repitiendo 40 años después. Bueno, ya para finalizar, Mauricio, yo quisiera irme a un ámbito más personal y más humano, porque una parte muy importante de estas historias, si no la más, es cómo la viven las víctimas y los sobrevivientes. ¿Cómo atraviesan ustedes hoy esta historia 40 años después? Pues digamos que lo más triste para muchos de nosotros, no solo para esta familia, estoy seguro para muchas otras, es ver que el sacrificio de nuestros padres no solamente no se honró, sino que no logró el efecto que tal vez ellos querían, y era un país diferente. Y eso se ve obviamente en las acciones del gobierno, en las cosas que se dicen, pero también de los militares que niegan el crimen y piden que sean declarados héroes de la patria por defender una democracia donde parecer no existían ni los derechos humanos ni las libertades más básicas. O una guerrilla que dice que fue un acto heroico y lo que está haciendo es propaganda y negar los crímenes atroces que cometieron, incluyendo el asesinato de mi padre a quemarropa. Entonces, yo diría que esa parte es muy triste porque esos hombres, y en el caso particular de mi padre, la imagen que a mí me queda y el recuerdo que siempre me sorprendió era que un hombre de 43 años con una bebé recién nacida de 10 meses, un hombre tan joven, estuviera dispuesto a sacrificar su vida por sus ideales y sus principios. Él sabía lo que se venía porque él no lo dijo. Estaba excesivamente, la protección era enorme, pero en el sentido de que estaban por todas partes los escoltas, etcétera. La vida ya era muy difícil. Pero esa noche antes de partir a ese Palacio de Justicia, él estaba escribiendo esa sentencia de extradición con una convicción enorme hasta las 3 de la mañana por el sonido de las teclas de esa máquina. Y la última imagen que me queda a mí es que llevaba la ponencia de extradición bajo el brazo. Y él se puede hacer lo que muchos colombianos ese día se fueron a hacer, pero en el caso de él muy, muy claro, hacer justicia, hacer que se respetara la Constitución y la ley. Y esa convicción es notable, es loable, pero yo no sé si ese sacrificio realmente fue honrado por las nuevas generaciones y particularmente por la clase política colombiana y naturalmente por el gobierno que tenemos, pues que creo que se expresa por sí mismo, ¿no? Pues bien, es Mauricio Gaona, hijo del exmagistrado Manuel Gaona Cruz, una de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Muchas gracias, Mauricio, por honrarnos con su testimonio y con su punto de vista de esta situación. Muchas gracias por la invitación a todos. Un saludo. Llega el momento de hacer una pausa en France 24. Ya regresamos con más de Directo América.